Bueno, el funcionamiento del Estado tiene sus particularidades. De hecho, hay muchísimos profesionales que hacen una carrera, ¿no?, para la gestión pública, se especializan en esos términos para poder ir después desandando todas las particularidades que tiene en algún punto. Yo quisiera presentar a Ana Castellani, ella es secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación. Realmente Ana hace un gran trabajo día a día tratando de responder en las redes sociales inquietudes, yo les diría que a veces cuasi mínimas, pero que para cada uno de los ciudadanos es muy importante. Cada uno se vuelve en realidad con un montón de preguntas ante las particularidades que tiene la pandemia de coronavirus en la Argentina. Ana, buenas noches, gracias por atendernos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un saludo para todos. Nobleza obliga, también quiero agradecerte personalmente porque yo escribí un tuit también manifestando un problema de una amiga y enseguida se respondió, diste el contacto de quien podía ayudar y demás. ¿Cómo es constantemente ir respondiendo inquietudes en las que cada uno cree que es la más importante, ¿no? Porque me imagino que pasa eso también. Lo que sucede es que hoy más que nunca, en una situación tan excepcional como la que estamos atravesando todos, ya ni siquiera sin distinción de nada, ni de clase social, ni de nivel educativo, ni de nivel de ingresos, ni de país, porque todo el mundo está sucediendo, en esta situación tan excepcional, digo, el Estado más que nunca tiene que tener una ventanilla abierta para poder resolver las consultas, las dudas de la gente, no solamente comunicando permanentemente como lo hacen las distintas jurisdicciones o la cuenta oficial de Argentina Gobar todo el tiempo, lo que uno puede ver en los spots de los medios, etcétera, sino también tener un canal de atención, de escucha más directa, porque hay una cantidad de cosas que ni se nos ocurren que pueden estar pasando en esta situación, insisto, de excepción, y por eso tener abierto ese canal nos permite ir pensando ajustes en la norma, porque estamos trabajando en una situación de excepción, en tiempo récord, teniendo que hacer todo con Ahora, Ana, una pregunta, hacerlo. Antes que avancemos, yo sabía que sos muy activa en Twitter, una de las redes sociales, no todo el mundo maneja esa red social. ¿Cuáles son los otros canales para quienes nos están viendo que puedan también poder agendar o tenerlo en cuenta por si les surge alguna duda o algo para resolver? Nosotros, desde la Secretaría de Gestión y Empleo Público, nos manejamos en Facebook, en la cuenta de la Secretaría de Gestión y Empleo Público, lo buscan en Facebook y está, y atendemos las consultas personalizadas, o sea, individualizadas, cada una, no es que ponemos información ahí, estamos receptivos a responder las preguntas, porque no es que nosotros las sepamos todas, sino que nosotros desde la Secretaría tenemos enlace con toda la Administración Pública Nacional, entonces podemos ir a preguntarle a cada funcionario que corresponda en función de la consulta. Después, por supuesto, las cuentas de Twitter, la de la Secretaría y la mía personal, como las dos fuentes de red social que nosotros tenemos abierta. Después, cada organismo tiene, en algunos casos, abiertas las líneas de comunicación telefónicas, pero no son la mayoría. Nosotros no tenemos una línea de atención telefónica montada para consultas en general. Usamos las redes, que es nuestra contribución desde la Secretaría a poder resolver esos problemas cotidianos que tienen o esas dudas que pueden tener los ciudadanos. Pero Ana, ¿y cómo es el circuito? ¿No? Me quedé pensando, también vos explicabas de que dadas las inquietudes de la ciudadanía, iban entendiendo las particularidades que también tienen que tener las normas. ¿Cómo es el circuito? ¿Se va monitoreando cuáles son las generalidades? ¿A quién se eleva? ¿A qué ministerio, secretaría o directamente al presidente? No sé, contanos un poco cómo es la gestión en ese sentido. No, nosotros vamos recepcionando dudas, cuestiones vinculadas, por ejemplo, el tema de los varados internos, cuáles son los problemas que hay, dónde están. Bueno, entonces, o por ejemplo con el IFE, las dudas que había con el ingreso familiar de emergencia que estaban vinculadas a aquellos que no tenían CBU, aquellos que no tenían clave del ANSES o que querían actualizar los datos,
Y en algunos casos se va elevando directamente a los funcionarios de las distintas reparticiones, en todos los casos al jefe de gabinete, digamos, al equipo de asesores muy directos al jefe de gabinete o a la vicejefa de gabinete, que es Cecilia Todesca, y desde ahí se pueden tomar decisiones en algunos, Claro. en otras instancias, como para ver cómo se ajusta la norma. Está Facundo acá que también te quiere consultar, Ana. Buenas Sí, noches. cómo no. Buenas noches. Mencionabas distintos canales de comunicación. ¿Qué pasa ahí con los adultos mayores, que son uno de los grupos de la sociedad quizás más vulnerables en esta situación y quizás también en todo momento tienen que hacer algún reclamo o consultar algún cambio de medidas o algún tipo de beneficio que les corresponde? Me imagino que son también de los más demandantes en busca de información. Bueno, precisamente como sabíamos que la mayoría de una gran parte, no la mayoría, pero una parte importante de los problemas los teníamos con los adultos mayores, con el cobro de sus jubilaciones y pensiones porque no tenían tarjeta de débito o no la tenían activada, etcétera, lo que se hizo fue hablar con ANSES para que se declarara en la línea 130, que es la línea telefónica que hoy salió la resolución, como un servicio crítico que vuelva a funcionar con presencialidad para que de 8 a 16 haya un ser humano atendiendo en la línea y que no sea solamente un contestador automático. Porque precisamente hay dudas que pueden tener los adultos mayores que requieren ser resueltas con una atención telefónica con una persona. Así que ya a partir de mañana estaría funcionando la línea 130 de 8 de la mañana a 4 de la tarde con personas del otro lado para atender las consultas de los adultos mayores. Pero también es cierto que hay muchas consultas que se pueden, yo creo que es un momento en donde todos los familiares o los conocidos de los adultos mayores que no manejan redes, porque algunos sí, pero digo, los que no manejan redes tenemos que dar una mano fuerte, ¿no? Para ayudarlos con el tema de las compras, para ayudarlos con el tema de los pagos, para hacerlos a través de los canales online que están disponibles y que les impidan tener que salir, que es lo más importante, ¿no? Que es evitar y cuidar a nuestros adultos mayores que son el grupo de riesgo. Lógico, que tengan algún tipo de asistencia como para poder que alguien les haga las compras y demás. Exactamente, desde las compras hasta los pagos, porque realmente es verdad que hay muchos que no tenían la tarjeta activada, pero ahora todos los canales de los bancos online se han activado como para que uno, si lo ayuda, el adulto mayor pueda tramitar esa tarjeta de débito. Entonces, tal vez tuvo que ir a cobrar la jubilación anterior de manera presencial, pero lo ideal sería que el próximo mes que vaya a cobrar ya pueda ir un tercero con la tarjeta de débito a cobrarle al cajero automático y llevarle el dinero a alguien, por supuesto, siempre hablamos de alguien de confianza, ¿no? Pero evitar que tengan que salir. Ana, ¿esto fue surgiendo a medida que se iba desarrollando o era funcionamiento del Estado que ya se venía manejando de esta manera? A ver, había una discusión y un ritmo distinto, ¿no? Digamos, uno decía, hay un conjunto de servicios críticos, hay que mejorar la atención al público, Claro. La ventanilla del Estado para la ciudadanía son esos servicios de todos los días, cotidianos de atención al público. Si no los mejoramos, no les estamos resolviendo los problemas concretos a los ciudadanos. Bueno, entonces veníamos trabajando en todo un plan de mejoras de eso, de programa de calidad, de cómo identificar los servicios críticos. Se te declara la pandemia, Claro. todo eso te estalla de golpe en la cara y tenés que hacer todo a la vez. Entonces, tenés que diseñar una política pública con el esfuerzo fiscal que implica el IFE, que son 80.000 millones de pesos, para repartir en casi 8 millones de personas que lo solicitaron. No solamente que tener ese dinero y diseñar esa política, sino que después implementarla. Claro. Te genera un montón de vericuetos porque hay
la mitad de esa gente no está bancarizada, no tenés registro. Bueno, en eso quería apuntar, Ana, principalmente con la pregunta, porque me imagino que a la hora de, bueno, empezar la gestión, empezar a trabajar, diseñar como un plan de trabajo, previo quizás a la pandemia, que pone todo patas para arriba, la pandemia también pone de relieve las dificultades con las que se venía manejando en un Estado que a veces tenía mucha burocracia o sigue teniéndola, en adultos mayores que no saben cómo maniobrar con un cajero automático en los bancos, en una atención que se encuentran con personas que llegan o ciudadanos que llegan que quizás no tienen manejo rápido de tecnologías. ¿Cuáles son las cosas que saltaron ahora con la pandemia que la verdad deberíamos haber tenido resueltas? No, lo que deberíamos haber tenido resuelto, sin duda, con respecto a la situación que vemos hoy, es una base de datos absolutamente actualizada de todo lo que tiene que ver con la conformación de grupos familiares, de los informales y de los formales. De los trabajadores formales claro. La tenés en la ANSES, pero te quedaron fuera del radar todos los trabajadores informales. Claro. No tenés datos, y si no tenés datos sobre esa gente, no tenés manera de construir política pública efectiva sobre esa gente, cuesta mucho más. Otra deuda enorme que la tiene también la corresponsabilidad todo el sistema bancario y financiero de este país es la falta de educación financiera en el uso de tecnologías y de bancarización de estos sectores. O sea, faltan redes de cajeros automáticos en un montón de lugares, especialmente en el conurbano. No puede ser que una persona tenga que no sé, que en distritos de 200.000 habitantes tengas 3 bancos nada más que paguen beneficios sociales y jubilaciones. O sea, que haya a lo sumo 6 cajeros o 9 cajeros. Automáticos me refiero, para que gente que se tiene que desplazar 30, 40 cuadras para llegar a un cajero. Claro, insólito. Pues que no tengan la tarjeta, o sea, ¿cómo no lograste que cuando te va a cobrar el jubilado a la ventanilla, porque quiere cobrar, porque si tiene ganas de ir va, pero vos te tenés que ocupar como banco de darle la mano y obligarlo a tener en la mano la tarjeta, dársela y llevarlo, habilitarla con una persona que lo acompañe al cajero automático. Y acompañarlo 1, 2, 3, 5 veces hasta que pueda hacerlo solo, me imagino. Claro. Que eso se aprende y se sabe. Después si lo quiere usar o no es otra cuestión, porque también está ese derecho de la persona si la quiere usar o no, pero en este momento le hubiera servido y se lo hubiera podido dar a algún familiar para que, o alguien de confianza, para que le vaya a cobrar y no tener que ir a hacer la cola para cobrar, ni generar toda la angustia que se le generó a esos jubilados hasta que se supo que abrían los bancos. Porque no sé si se acuerdan que hubo un momento en donde ni se sabía si iban a abrir o no. Claro. No sí, Facu, querías decir algo. No, acotar un poco es complementar lo que estaba diciendo Ana, que no es solamente el rol del Estado, sino obviamente también el sector privado, en este caso los bancos, de también apuntalar ese tipo de cosas, sin tampoco olvidar que el 40% del sistema financiero argentino está en manos también del Estado a través de los distintos bancos estatales y provinciales, como por ejemplo el de la provincia de Buenos Aires o la provincia de Córdoba, que son bancos públicos también. Claro, pero esto nos obligó a todos, que también estaba todo el recambio de autoridades. Piensen que este gobierno tenía, en el momento que le estalla el tema del coronavirus, menos de 3 meses en la gestión. Sí, totalmente. O sea, muchos equipos recién se estaban terminando de armar en las reparticiones públicas. Y ahora, bueno, aceleradamente se hizo todo, los bancos tuvieron que mejorar esos canales de comunicación para sacar las tarjetas de débito que estaban sin habilitar, se inventó la cuenta DNI para poder sacar una cuenta rápida sin tener que ir a presenciar. O sea, yo creo que en el futuro inmediato, cuando esto pase, muchas cosas que creíamos que no se podían hacer, ya nos dimos cuenta que se pueden hacer desde la casa y que no se necesita, y todo lo que no se necesite ir a hacer personalmente en el Estado se va a tender a hacer de manera remota, y eso va a agilizar y mejorar mucho la vida
y la resolución de los Ana, hablando de maneras remotas, el periodismo también tuvo que adaptarse a la nueva modalidad remota, así que voy a contactar, si me esperás un minuto, también con Giselle Rumó, que es nuestra columnista de política, y ella está haciendo lo que hoy en día se conoce como teletrabajo o home office, según como cada uno lo quiera llamar. Sí. Gise, buenas noches. Contanos, porque estamos hablando con Ana acerca de las estructuras del Estado, los manejos, el funcionamiento. Estaría bueno que nos cuentes también cómo fue el manejo del Poder Ejecutivo en medio del coronavirus y planificar en algún punto cada una de las medidas interactuando con multiplicidades de especialistas, gobernadores, intendentes, de todo tipo de cuestiones. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, hola, primero lo que hay que decir es que tenemos un presidente que es muy presidencialista. Una persona que toma decisiones y que los mismos voceros muy cercanos te dicen es inmanejable, ¿no? Un día decide que hay que hacer una videoconferencia y cuidar la distancia y a la semana siguiente reúne, como va a pasar mañana, y lo cita a todos los gobernadores personalmente en la Quinta de Olivos. Pasa con la comunicación eso, no lo pueden controlar y a las 2 de la mañana a lo mejor comete algún error al retuitear un tuit que agredía a un periodista, y pasa así después de haber un viernes, haber hecho un anuncio en donde había quedado como un líder que hasta la oposición lo alababa por haber hecho la presentación que hizo con la extensión de la cuarentena. El presidente básicamente para tomar decisiones tiene una mesa chica, que en este momento básicamente es Santiago Cafiero, que es el jefe de gabinete, Ginés González García, el ministro de Salud, claro. la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, que es la que se encarga de redactar los decretos de necesidad y urgencia, el secretario general, que además es un amigo de él de hace años, que es Humberto Iribarne, bueno, está Guado de Pedro también, y Gustavo Vélez. Es básicamente a los que consulta muy seguido. Como patrón, el presidente no tiene la costumbre de hacer reuniones de gabinetes ampliadas y tampoco las empezó a hacer con la pandemia. Él lo que hace son reuniones de gabinetes sectoriales, como existe el gabinete económico, claro. Y después une Gise, con ministros. Gise, justo tengo a Ana Castellani en conversación con nosotros en línea, que es secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación. No sé si querés aprovechar para preguntarle algo. Sí, claro. Bueno, uno de los consejos que se armaron a partir de la pandemia, además de varios comités de crisis entre el gobierno y distintos sectores, como la Unión Industrial Argentina, los gremios, las prepagas, hay un montón de comités de crisis que se armaron, pero hay un consejo que en este momento es muy importante, que es el Consejo de Especialistas de la Salud, infectólogos, epidemiólogos, a quien el presidente escucha y toma la última decisión en base a este consejo. Mi pregunta para Ana es, ¿no hubiera sido bueno también que hayan armado así un consejo de expertos sobre la economía para escuchar, digamos, a varios especialistas qué medidas ir tomando frente a esta crisis tan tremenda? Yo creo que ahí el presidente ha marcado las prioridades de forma clara y lo que, como bien vos decís, lo que guía la toma de decisión es el comité de expertos de salud, porque lo sanitario está puesto por encima de lo económico. El presidente en materia económica se asienta en su gabinete económico, con el cual se reúne periódicamente. Esas reuniones como mínimo son semanales, cuando más allá de todas las otras sectoriales particulares que haya, la del gabinete económico existe todas las semanas y se apoya muchísimo en sus ministros para esa toma de decisión, porque entiendo que ahí la elección de cuáles son los grandes lineamientos para el manejo de la economía se tomaron al momento de configurar ese gabinete. En economía vos hoy tenés gente que te dice no cobres impuestos y salí progresivamente de la cuarentena rápido porque es más importante eso que lo otro, o el Estado tiene que dejar de presionar sobre el sector privado
y achicarse a sí mismo en este contexto. O sea, es tan variable el arco de opiniones en materia económica que podés tener que no, para mí haría mucho más ruido un consejo de expertos en economía hoy que una ayuda. Me parece que la ayuda sí es escuchar a todos los ministros del área económica para evaluar en conjunto las medidas más indicadas dentro de este rumbo rector que tiene el presidente, que es que primero está la salud y después viene lo económico, porque, a ver, dos grandes líneas con esto. La primera y fundamental, sin salud no hay forma de trabajar, ni de producir, ni de nada. O sea, vos necesitas que la gente esté viva y sana para poder producir, consumir, trabajar. Entonces, parece una... Y es que sin salud no se puede nada. Es fundamental entender eso, primero, antes que nada. Y lo segundo, y esto es más doloroso y a título personal, no hay manera de salir bien parados económicamente de esta situación. No. ¿No? Entonces lo que hacemos es tratar de evitar el mayor daño posible, pero se va a perder. No hay forma de salir ganando. No, y además pierde todo el mundo. Todos vamos a perder. Todos. No hay manera de no perder. No perder ingresos, no perder fuentes de trabajo, no perder... O sea, se trata de preservar el trabajo y perder un poco de ingresos, se trata de preservar el capital existente en maquinarias que no se destruya y que se pueda volver a funcionar. Pero lamentablemente lo que nos ha pasado es una situación tan crítica, tan extraña, que no hay un antecedente en la historia moderna de esta situación, con este manejo y con esta decisión, porque por supuesto hubo pestes a lo largo de la historia. Lo que pasa que la decisión política que se tomó en este país y con la cual yo estoy completamente de acuerdo es que hay que minimizar el costo en vidas humanas. Ese es el objetivo. Me imagino, Ana, que después de entonces salir de esta pandemia de coronavirus, el nuevo desafío para la gestión pública va a tener que ser cómo rearmarnos, ¿no? Cómo tratar de resurgir. En términos económicos seguro cómo rearmarnos, pero cómo aprovechamos en términos de capacidades estatales todas esas capacidades que tuvimos que desarrollar con lo que había sobre la marcha, para ahora ponerlos en una época de normalidad, entre comillas, al servicio de la ciudadanía en